Les agradezco de verdad infinitamente el que estén aquí, el que estén preocupados por su planeación comercial, el que estemos unidos con un mismo objetivo. Mi nombre es Enrique Mezquita. Para los que tengo el gusto de conocer, amigos, clientes, vendedores, gerentes, un gran saludo. Gracias por estar aquí. Para quien no tengo el gusto de conocer, mi nombre es Enrique Mezquita. Soy consultor de ventas y ahorita les presento un poquito más de nosotros. Saludos a todos. Miren, la verdad me da muchísimo gusto porque estamos iniciando y veo que ya hay personas de Argentina, de Guatemala, de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Paraguay, de Chile, de Nicaragua, de Costa Rica, de República Dominicana, de Estados Unidos, de España. Ellos están madrugando, ya están casi del otro lado del día, de Estados Unidos, de El Salvador, de Canadá y desde luego de México, de nuestro querido México. Hay muchas personas conectadas. Me da muchísimo gusto, pero sobre todo eso, ¿no? Que estemos unidos por un tema tan importante como es el de la planeación comercial, el plan de ventas. Les voy a ofrecer esa plática sobre el plan de ventas. Les voy a pedir solamente un favor. Vamos a platicar. Ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran en el chat, las pueden hacer, pero las vamos a contestar al final. Al final voy a hacer lo posible por contestar las que se puedan, porque siempre hay mucha participación pues la verdad es que cuesta trabajo leerlas todas, ¿no? Pero vamos a hacer lo que se pueda. Entonces, sin ningún problema, ustedes pueden escribir su duda al respecto del tema que esté yo tocando y al final vamos a leerlas con muchísimo gusto para tratar de resolver cualquier duda que tengan al respecto, ¿sale? Entonces, vamos a empezar. Permítanme aquí un segundito. Aquí está. Muy bien. Con todo el entusiasmo y la alegría, la verdad, enorme satisfacción de que estén conectados. Por ahí veo hasta clientes. Por ahí está Fati de Cebes Hospital Veterinario en Veracruz. Un saludo a todos, a todos, de verdad. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí en esta plática. Bueno, vamos a empezar con este tema. Miren, el tema del plan de ventas es un tema propio de la época, de este momento. De hecho, hasta quiero decir que estamos atrasadillos, porque en realidad en esta última semana de noviembre ya debería estar el plan. Sin embargo, bueno, creo que hay tiempo. Yo quise hacerlo el 7 de noviembre, incluso a lo mejor por ahí hubo alguna confusión porque se publicó para 7 de noviembre, pero hubo un problema, hubo una cirugía que me hicieron y bueno, una cosa que cambió las fechas, pero no, aquí estamos, ¿sale? Entonces vamos a iniciar con este tema y siempre quiero empezar de forma cruda. Para quien me conocen sabe que yo soy muy frío, digo las cosas como son, porque tenemos que aprender lo más rápido posible. No tenemos el tiempo como para que pues vayamos muy lento. Miren, quiero que vean esta expresión. Quiero que vean esta expresión y para nada es de felicidad. De hecho, si se fijan, está hasta despeinado porque seguramente se ha tocado la cabeza como para decir, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegué a los resultados en este 2024? Y pensar que invertí mucho dinero, contraté personas, aplicamos las estrategias que me recomendaron y no logramos resultados. Está pensando, está pensando y preocupado en qué fue lo que pasó, qué es lo que se hizo mal, cuál fue la estrategia que falló, porque incluso repitió alguna estrategia que en otro momento le funcionó y que este año no le funcionó. Y entonces ya está por su cabeza, ya está rondando a quién vamos a tener que despedir, al gerente de ventas, porque él es el dueño, él es el que invirtió, él es el que se arriesgó, él es el que necesitaba que se llegara a la meta para ser rentables, pero no se pudo. Entonces ya está pensando, ¿qué voy a hacer con mi gerente de ventas? ¿Qué voy a hacer con mi fuerza de ventas? ¿Qué voy a hacer con todos? Porque les he dado todo lo que he podido. Digo, no sabemos si lo que ha dado es bueno o es malo,
pero les he dado todo lo que he podido y no pudimos vender. Estoy frustrado, no sé qué hacer. Ok, cuando estamos en una situación como esta, tenemos que empezar a ordenar nuestros pensamientos. No nos podemos dejar llevar por las emociones, no nos podemos dejar llevar por cualquier cosa y tenemos que empezar a ordenar la cabeza porque dentro de 40 días empieza enero del 2025. Y otra vez el contador y los tableros para saber cómo vamos. Y tenemos que ser rentable. Y no solo eso, tenemos que trascender, tenemos que crecer, tenemos que lograr metas nuevas. Seguramente hay hasta proyectos. Y eso, todo eso no puede ser que lo gestionemos como venga, a la hora que venga y como sea. No se puede. Tenemos que planear. Bueno, en mi estilo personal hay muchas cosas que hacer. Bueno, primero me presento formalmente. Mi nombre es Enrique Mezquita Ochoa, soy consultor de ventas. Dirijo una empresa que se llama Enfoque en Ventas. La pueden encontrar en www.enfoqueenventas.com o pueden encontrarme en YouTube. Hay muchos seguidores, muchas personas que están ahorita en este webinar, que me conocen, que me siguen en el canal. Lo pueden buscar en YouTube, se llama Enfoque en Ventas. Recuerden que de encontrarlo con el nombre de Enfoque en Ventas. Entonces van a encontrar el canal. Se dirige a dueños de negocio, gerentes de ventas y cualquier tipo de líder comercial que necesite aprender sobre cómo dirigir fuerzas de ventas, cómo dirigir un departamento comercial. Ya hay más de 500 videos relacionados con este tema de cómo dirigir fuerzas de ventas. Estoy a sus órdenes. El que quiera saber un poquito más de mí lo puede encontrar ahí en la página web. Porque no quiero hablar de mí, quiero hablar del plan de ventas, que es lo que tenemos que hacer. Volviendo a este empresario que está todo afligido, desesperado, está ansioso, está preocupado, está triste, está frustrado. Pues como les decía, tenemos que ordenar las ideas en la cabeza. Yo, de manera personal, a mí me gusta la visión sistémica. Es decir, el ver el todo y sus partes para entender. Entonces, yo pienso que el conocimiento se da así, de alguna forma, con muchas variables que afectan algo. En el caso de las ventas, para mí las ventas son como una especie como de sistema galáctico, ¿no? Las ventas son el centro y alrededor hay muchas variables. Cuando gestionamos correctamente esas variables, tenemos el resultado. Cuando las gestionamos de manera equivocada o simplemente ni siquiera las gestionamos, las cosas salen mal. Como pueden ver, hay algunas variables ahí que están más resaltadas, como el producto y su competitividad, el precio, el marketing, el mercado, porque muchas cosas están afuera de nuestra empresa y nos afectan, el calibre del vendedor, la estrategia, los inventarios, cuando manejamos un inventario mal gestionado, nos truena. Y por ahí hay una que dice plan, ¿sí? El plan es ese documento en que nos vamos a regir para hacer todas las acciones comerciales del año. Y si ese plan no existe o si ese plan está mal gestionado, nos va a afectar de una u otra forma. Podemos invertir o gastar finalmente en cosas que no sirven. Podemos hacer estrategias que no tienen caso. En fin, muchas cosas. Por lo tanto, tenemos que empezar a ordenar todas estas variables. Por eso les decía que este empresario frustrado tiene que empezar por ordenar su cabeza, ¿no? Y entonces yo esta introducción la quiero hacer así, para que todos empezamos a ordenar las ideas, para que todos empezamos a entender por dónde tenemos que trabajar este tema. Entonces, si bien este es el ecosistema de ventas y hay partes por ahí que hay que trabajar, pues yo soy un convencido de que las ventas son el resultado de la correcta configuración y gestión de las variables que la afectan. Fíjense bien la definición. Son el resultado de la correcta configuración y gestión de las variables que la afectan. En este caso, este señor del principio, si tuviera muy claras las variables
pudiera evaluar por qué las cosas se hicieron mal o no se hicieron, qué funcionó, qué no funcionó, y empezar a tomar decisiones. Por lo tanto, yo les invito a que se enfoquen en este tema en función de esa perspectiva de las variables. Porque en la medida que las variables del plan estén bien gestionadas, el plan va a ser un buen plan. Hay muchos tipos de planes, ¿no? Por otro lado, también es importante entender el origen del problema, de cuando las cosas no salen bien. Hay variables propias de nuestra empresa. Mi equipo de ventas, mi gerente de ventas, si es un gerente de ventas con experiencia, sin experiencia, si tiene buen perfil. Todas esas variables afectan el resultado. Por ejemplo, imagínense que tenemos a un gerente de ventas muy bueno en las métricas, muy bueno en la estrategia, pero muy malo con la gente. Pues por más que tengamos todos, si el líder no es un líder, puede haber problemas en la fuerza de ventas. Así que hay muchas variables al interior de nuestra empresa, pero también hay variables externas en el mercado. Variables, no sé, climáticas, económicas, sociales, políticas. Y tenemos que saber cómo enfrentar todo lo que está en el mercado, pero también tenemos que saber cómo gestionar lo que está en nuestro interior. La verdad es que la mayoría de las veces es una combinación de variables internas y externas que no están bien gestionadas. Por eso dice igual a ventas mayores o menores, porque si las variables están mal gestionadas, entonces el resultado es malo, ¿no? Entonces, cuando queremos saber por qué no estamos vendiendo, enseguida hay que buscar este tema de las variables para analizarlas. Y para lo cual necesitamos tenerlas muy identificadas, pero muy identificadas. Entonces, en el caso del plan, el plan también tiene su pequeño ecosistema con sus propias variables. Y esas variables son las que vamos a identificar ahorita en esta plática. Tenemos que identificarlas para saber cómo gestionarlas. Y entonces hablar de un verdadero plan de ventas. Cuando trabajo con empresas, que es todos los días, yo trabajo con fuerzas de ventas directamente con el gerente, con el dueño. Cuando trabajamos juntos y nos toca el tema del plan, o cuando empiezo el proyecto y le digo al gerente, muéstrame tu plan, muchas veces me muestran, y lo digo con todo respeto, intentos de plan. No son planes realmente, planes como tales. Me enseñan una lista de estrategias, me enseñan, no sé, en algunos casos objetivos, pero no un plan como tal. Y es que lo que he visto en la práctica es que no se tiene un concepto completo de lo que es un plan. Y eso es lo que vamos a ver hoy, precisamente ese concepto y las etapas para elaborarlo, para que ustedes puedan hacerlo a partir de mañana o puedan complementar lo que ya están seguramente haciendo. Entonces, este es como el ecosistema del plan. Ahora vamos a ver las variables. Y aquí las variables las escribo. No son todas, pero son las más importantes. Estamos hablando de 20 variables. Por ejemplo, la variable número 1, responsable de la elaboración del plan. Parece chiste, pero a veces no está bien claro quién va a ser el plan. Por ejemplo, en una empresa que no tiene un gerente, por ejemplo, no tiene un gerente de ventas. Está el dueño y sus vendedores. ¿Quién va a hacer el plan? Y muchas veces esperamos que el vendedor es el que lo haga. No, tiene que haber un responsable y ese va a ser el líder. El líder o la persona que está al frente de la fuerza de ventas es el que tiene que elaborar el plan. Si no sabe, pues entonces tiene que aprender. Esa es una variable. Cuando no hay ese responsable, el plan sale mal. Determinar personas involucradas. Hoy en día, más que nunca, tenemos que involucrar a más personas en la elaboración de la meta, en la predicción. Compras, ventas, el gerente, el director, todos tienen que sumar criterios, opiniones para decir, vamos a vender esto. Tiene que haber alguien que sea responsable, en este caso es el gerente de ventas, pero la autorización final de cuánto sí, cuánto no, la va a dar el director, el dueño. Pero si dejamos al gerente, imagínense que dejemos a un gerente de ventas novato que tiene 5 meses en el puesto y le pedimos un plan de ventas. ¿Cómo le va a hacer? Tiene que ponerse a estudiar y buscar, ¿no? Entonces, a veces hay que involucrar a otras personas. El tiempo para elaborar el plan. El que crea que va a hacer un plan en un día está equivocado. El que crea que el plan se hace en un mes está equivocado.
pero sí tenemos que darle el tiempo necesario para poder pensar. El conocimiento de cómo hacerlo, la estructura misma del plan, una mala estructura, que es lo clásico, es decir, vamos directamente a la estrategia sin haber hecho un análisis, eso afecta la calidad y la efectividad del plan. Tenemos que tener información disponible para analizar, muchas veces no la tenemos y tenemos que empezar a rascarle a ver dónde, para ver dónde está la información que necesitamos. Tenemos que tener un medio, PowerPoint, por ejemplo, para hacer el plan y empezar a subir la información. Todo lo que tiene que ver con conclusiones, con análisis es crítico. Muchas veces ni siquiera analizamos la data, los números, lo que nos da. Yo lo veo, lo vivo, no lo analizamos, porque creo que no hemos entendido la importancia del plan. El plan es nuestra guía. Si no tenemos una guía, entonces la venta se vuelve reactiva. Lo que salga, lo que se pueda de última hora, lo que urge, y terminamos haciendo un mal año y terminamos como este señor del principio. Tenemos que saber definir objetivos, tenemos que saber definir metas, tenemos que saber definir qué estrategias vamos a utilizar, que este es todo un show, qué estrategia de ventas, qué estrategia de marketing, calcular la inversión, lo que vamos a invertir en el plan, organizar todas las estrategias, todo eso tiene que ver con el plan y lo vamos a ver en este momento. Entonces, en ese sentido, es muy importante que tengamos claro que el plan está hecho por un sinnúmero de variables que lo afectan siempre que estén, ¿cómo se llama? Organizadas. Ahora, vamos a aterrizar, ahora sí. Aquí hay todo un número de variables ordenadas por tema. Y esto es el índice. Incluso este es el índice del plan. Es una estructura de 4 componentes. Si no, no es un plan. No nos engañemos. Un plan es aquel que tiene esta estructura. Dentro de cada estructura, dentro de cada parte puede haber n número de puntos. Hay quienes hacen planes muy completos, hay quienes hacen planes resumidos. Eso ya depende de cada quien, de cada empresa. Recomiendo que cuando sea la primera vez de hacer el plan, no hagamos un plan extenso, sino un plan práctico, concreto, y después con la experiencia cada año lo vayamos mejorando. Pero esas 4 partes, ¿qué sentido tienen? Bueno, la primera parte del plan va a responder a la pregunta ¿cómo nos fue en el 2024? ¿Cómo nos fue? ¿Qué fue lo que hicimos bien? ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿Qué fue lo que no hicimos? ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué resultados obtuvimos? ¿Qué conclusiones, a qué conclusiones llegamos? ¿Cuánto nos faltó? ¿Qué faltó? ¿Qué estrategia funcionó? ¿Cuál no funcionó? Primero es análisis. Y esa primera parte termina en conclusiones. Con las conclusiones y con ese análisis pasamos al paso 2 del plan. Ahora, ¿qué quiero en el 2025? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuáles van a ser mis metas? ¿Quiero vender más? ¿Quiero vender en otros mercados? ¿Quiero vender otros productos? ¿Quiero fortalecer una línea de productos? ¿Quiero crecer a mis clientes? ¿Quiero hacer venta cruzada? ¿Qué es lo que quiero? Pero ¿de dónde voy a sacar lo que quiero? De la primera parte. Por eso cuando veo que una persona en un plan pone una estrategia, lo primero que le digo es, ¿de dónde sacaste que esa es la estrategia que tú necesitas? Porque para poder establecer una estrategia necesitas una meta y para tener una meta necesitas haber analizado tus resultados, a menos que el plan parta de cero, empresa que está abriendo o iniciando. En este caso no hay un análisis de una historia porque no existe, pero sí seguramente hay un análisis de mercado, de los futuros competidores, de cómo está el sector, un análisis que nos lleve a una conclusión sobre qué tipo de objetivos y metas vamos a definir. Entonces, cuando ya tenemos la segunda parte de qué queremos, ahora pasamos a la tercera parte. ¿Cómo vamos a lograr esas metas? Así de sencillito. Pero este punto 3, que es la estrategia, no puede existir, porque si no sería como adivinar, no puede existir si no tenemos el 2. Por ejemplo, imagínense que dentro de mi análisis me di cuenta que mis comunidades digitales no han crecido y que el engagement es muy bajo. Y yo vivo de las redes sociales porque mi producto se presta mucho a redes sociales.
Entonces, si hago el análisis y me doy cuenta en mis redes que tengo poco engagement, la interacción es baja en general, las comunidades no crecen, entonces tengo que concluir, tengo que trabajar en mis redes sociales, tengo que crecerlas, tengo que mejorar el engagement. Entonces me paso al 2 y entonces establezco metas. Vamos a incrementar el engagement en un 0.5, en un 1%, no sé. Vamos a ponerle meta porque es nombre y apellido. Y ya que tengo la meta, entonces ahora sí, ¿qué estrategia me va a permitir mejorar el engagement? Entonces ahí hay una relación ya entre lo que pasó, entre lo que quiero y entre cómo lo voy a hacer. Y esa es la estructura del plan. Eso es lo que quiero que todos aprendamos. Si no respetamos la estructura, no es un plan en el sentido estricto. Probablemente sea un deseo, pero no un plan. Y todavía falta la cuarta parte. Ahora, ¿cuándo voy a hacer todo eso que voy a aplicar estratégicamente para que me dé el resultado? ¿Qué voy a hacer en enero? ¿Qué voy a hacer en febrero? ¿Qué voy a hacer en marzo? Y no solo a eso, ¿cuánto voy a invertir? Y entonces ahora sí ya tengo un plan. Tengo un plan bien estructurado. Y entonces yo, desde mi perspectiva muy personal, yo les decía, si no tenemos claras las variables del plan y no las sabemos acomodar, configurar y posteriormente gestionar, el plan no va a funcionar. ¿Qué pasa muchas veces? Que el plan está mal hecho, muchas veces ni siquiera se comunica a la fuerza de ventas, ahí está el plan. Y cuando el director le dice al gerente, a ver, ¿cómo vamos con el plan? Y empezamos como a revisar y ya estamos en marzo y no hemos aplicado nada, entonces se enoja el director, se frustra el gerente, se guarda el plan y seguimos vendiendo como siempre. Seguimos vendiendo mal, seguimos vendiendo de forma reactiva. Entonces, por eso esta sesión es tan importante, porque ustedes van a crear el documento maestro de lo que se va a hacer en el área comercial para el 2025. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es un plan en el sentido estricto? Bueno, un plan es finalmente un documento, una guía que se elabora cada periodo, porque puede haber un plan del año, puede haber un plan del semestre, hay quien lo hace trimestral, pero es una guía que se elabora por periodo para el departamento comercial de una empresa, el cual determina las acciones, que en este caso son las estrategias, que se requieren para alcanzar los objetivos y todas las metas de ventas, así como los recursos que necesitamos y las estrategias para lograrlo. Ese es un plan. Es un concepto sencillo. La estructura ya la entendimos, son 4 partes. ¿Cómo estoy? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cuándo lo voy a hacer? Simple. ¿Sí? A pesar de eso, hay dudas sobre los planes. Por ejemplo, ¿cuándo se debe elaborar? Bueno, si el plan es anual, se debe elaborar de finales de octubre, principios de noviembre, para tenerlo en la segunda quincena de noviembre para autorización. Ahí está el plan. Pero hay empresas que dicen, no, por la complejidad de mi sector, yo lo hago semestralmente. Ok, se vale. No, que yo lo quiero hacer trimestral porque no sé qué va a pasar. No me gusta tanto esa idea si es un plan, pero bueno, hay quien lo hace. Y entonces ese plan se tiene que revisar cada mes, pero ese es el periodo. ¿Quién tiene que hacerlo? Lo tiene que hacer el gerente de ventas o el director comercial. Pero hoy en día, para al menos para la parte de la predicción de la venta, la meta, yo recomiendo que interactúen otras personas. Pero el que tiene que elaborarlo, el que tiene que llevarlo hasta el final y presentarlo a la dirección es el gerente de ventas o jefe de ventas, porque no siempre hay un gerente como tal, el título puede cambiar, otros le llaman jefe, otros le llaman encargado, etcétera. Pero el que esté al frente, el líder, tiene que hacer el plan. ¿Cómo se debe de presentar? Bueno, aquí realmente no hay necesariamente un modelo universal. Hay quien lo hace en PowerPoint, quien lo hace en Canva, quien lo hace en Excel, quien lo hace en Word. La verdad que es relativo. Mientras esté bien hecho, mientras esté bien ordenado, bien estructurado, yo no le veo problema. ¿Qué tan extenso debe ser? Igual, esto también es relativo. Conozco empresas que empiezan con un plan de 15 hojas, 15 páginas, luego llegan a 25, 30 y ahí lo dejan y normalmente cada año es esa la extensión
conozco empresas que lo hacen de 60, de 50 hojas. La verdad es que es relativo y depende mucho de la condición de cada empresa. ¿Qué debe de incluir? Ya lo vimos. Aquí están todos los aspectos del plan. Este plan, o al menos este temario, este índice que yo le estoy presentando, es muy básico. Es muy básico, pero toca los temas más importantes. Porque, por ejemplo, he visto empresas que hacen un estudio de mercado. Bueno, no todas las empresas tienen esa oportunidad. Pues, si lo puedo hacer, mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué es lo que está pasando. Vamos a empezar con el análisis, la primera parte del plan. Y déjeme decir que en lo personal, para mí el análisis es hasta a veces más importante que la estrategia. Porque la estrategia es qué voy a hacer, pero el análisis es cómo estoy y en qué tengo que mejorar para ir directamente a la solución. Entonces vamos a empezar por el análisis. Vamos a llamarle análisis de la situación actual. ¿Cómo nos fue en el 2024? 2024 y quien puede analice 2023 y la relación que tienen los 2 años, porque sería muy importante esa parte. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es ver cómo lo hicimos. Tenemos que entender la razón del análisis. Me toca ver tristemente, de una manera que me frustra, empresas que tienen una riqueza de datos que no analizan. Hace años, muchos años, no había sistemas administrativos como hoy y pues todo era manual, ¿sí? Hoy con tanto sistema administrativo, para lo cual incluso muchas empresas se ven obligadas a utilizarlo, genera data. Tan solo el sistema de facturación. ¿Cuántos clientes compraron? ¿Cuánto compraron? ¿Con qué frecuencia compraron? ¿Qué productos compraron? Y muchas veces no analizan la información. Cuando empiezo a trabajar con ellos, empiezan a buscar la información, porque no la tienen. Eso significa que no le dan el valor al análisis. Y es que la mejor forma de tomar una decisión es con información. Así que tenemos que analizar. Es un hecho. El que quiera hacer un buen plan tiene que analizar. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a analizar? Bueno, aquí hay una serie de resultados que yo recomiendo analizar. ¿Cuánto vendimos? ¿Cuánto hicimos en marketing? ¿Qué campañas? ¿Qué resultados obtuvimos? Ahorita vamos a profundizarlo. ¿Qué hicimos con las estrategias, activaciones, promotoría, descuentos, promociones? Porque muchas veces hacemos eso, sobre todo cuando no hay un plan y sácate una promoción del 2x1 porque pues hay que vender. Sí, pero tampoco medimos el impacto. Entonces, tenemos que analizar el impacto de todo lo que hayamos hecho desde el punto de vista estratégico, ¿no? Tenemos también que ver cómo funcionó ese proyecto nuevo. Abrimos una sucursal, abrimos una nueva línea, hicimos algo nuevo. ¿Qué pasó? Porque yo veo que muchas personas simplemente dicen, borrón y cuenta nueva, vamos a empezar, ahora esta estrategia. No, eso es ensayo y error. Y a veces hay que hacerlo, pero no en este caso, ¿no? También, por ejemplo, tenemos que ver cómo gestionamos nuestra área comercial. ¿Cuántos vendedores teníamos? ¿Cuántos me quedaron al final? ¿De qué tamaño era la rotación que tenía? ¿Por qué se iban? ¿Le dimos alguna capacitación? ¿Les dimos alguna herramienta de ventas? ¿Cómo hicimos? ¿Cómo gestionamos la venta? A los pobres vendedores luego los mandamos a la guerra sin fusil. No tienen un buen brochure, no tienen testimoniales, no tienen videos, no tienen información de valor que compartir. Y tenemos que reflexionar que eso es importante hoy. Así que si dentro de mi análisis me doy cuenta que efectivamente los vendedores no tienen buenas herramientas o están actualizadas, lo tengo que plantear como un objetivo para el 2025, porque no todos los objetivos son números. También tengo que ver qué tengo que cambiar. Y por eso tengo que analizarlo. Tenemos que hacer un FODA, tenemos que hacer un PES, un análisis para entender cómo estamos. Tenemos que ver qué nos impidió vender. El que quiera, la persona que esté ahorita conectada y que quiera que yo le dé
un ejercicio muy valioso para detectar problemas de ventas, pídamelo por chat, dígame, yo quiero el análisis de barreras y se los vamos a enviar por correo electrónico. Pero a quien me lo pida, ¿sale? Es una herramienta muy práctica que realmente agrega valor porque nos descubre cosas que no vemos, sobre todo en términos de barreras. Entonces, esto es bien importante. Tenemos que saber por qué no vendimos. ¿Por qué no vendimos? Me gustaría que me dijeran también en el chat a qué se dedica su negocio, qué venden, computadoras, agroquímicos, equipos de perforación, dulces, comida, restaurantes, ¿qué son? ¿A qué se dedican? Pónganlo ahí en el chat, porque sí me gustaría mucho saber a qué se dedican. Aquí estoy viendo comercializadoras, aduana, estoy viendo también zapatería, interesante, mayoreo, estoy viendo equipos de reparación, servicios, soldadura. Ven qué riqueza tenemos aquí hoy de todas las personas que están conectadas. Vean a qué nos dedicamos. Aquí está todo un abanico realmente de cosas. Así, si quisiéramos hacer un networking, creo que aquí nos encontramos todos. Pues yo necesito lo que tú vendes y así, etcétera. Pero me da mucha alegría que estemos aquí, muchas empresas de muchos giros de negocio, muchísimos giros de negocio. Porque bueno, ya sabemos lo importante que es esto, ¿no? Muy bien. Aparte del análisis de barreras, también tenemos que ver cómo nos calificaron los clientes, cómo nos calificaron. Y no solamente cómo nos calificaron como empresa, yo siempre agrego una encuesta de satisfacción sobre el trabajo de los ejecutivos de ventas. El vendedor cumplió con sus promesas de visitas, el vendedor fue claro en sus comunicaciones, el vendedor fue agradable, me queda clara la propuesta, no tengo dudas de lo que estoy comprando. Esas encuestas son muy interesantes. Háganlo, una encuesta de 5 preguntas, envíenlo de manera digital a sus clientes para que les den retroalimentación. Para mí esa opinión es una retroalimentación sobre el trabajo del vendedor y sobre todo del gerente de ventas. Bueno, todo esto hay que analizarlo y hay que ordenarlo. Entonces aquí, por ejemplo, en el tema de ventas, pues vamos a analizar, por ejemplo, cuáles fueron las metas y si las logramos. Y también vamos a ver la actividad, la productividad de los vendedores, la actividad que realizaron y la eficiencia. ¿Cuántas veces he contado historias como esta? Cliente de un país de Latinoamérica, Ecuador, que se dedica a vender compresores. Venden razonablemente bien, nos contrataron para hacer una reingeniería comercial. Y cuando estábamos haciendo el análisis de la actividad de los vendedores sobre la cartera, por ejemplo, nos dimos cuenta que el vendedor número 1, es decir, el que más vendía, solamente le vendía al 34% de su cartera. Increíble. Y eso es gestionar un área de ventas en la oscuridad. ¿Cómo va a ser que un vendedor solamente le venda el 34% de su cartera? Y estamos hablando de una cartera como de 180 clientes. ¿Cómo va a ser? Pero además llegaba a la meta y le digo a mi cliente, ¿tienes una idea de cuánto más venderías si tu vendedor estrella le vendiera el 70% de la cartera? Y es impresionante. Y muchas veces esta data no la analizamos. Ahí está la información. Entonces, en este ejercicio para hacer el plan, tenemos que hacer un análisis lo más profundo que podamos sin obsesionarnos, sin dejar de hacer las otras cosas, pero sí tenemos que saber cuál fue el nivel de productividad de cada vendedor, de la fuerza de ventas, del territorio, de la sucursal, de todo. ¿Qué hacían los vendedores? Para eso están los CRMs, para eso están los sistemas de GPS, hay mucha tecnología que nos permite decir qué hizo el vendedor. Y también si fueron eficientes, porque ¿de qué me sirve que un vendedor haya vendido mucho si lo regaló con precio regalado? Necesitamos vendedores que vendan y que dejen utilidad, ¿estamos de acuerdo? Bien, también tenemos que ver qué estrategias aplicamos, cuáles por mes, cuánto invertimos en la estrategia y qué obtuvimos,
¿Qué tipo de retorno obtuvimos? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Tuvimos algún proyecto? ¿Cuál fue y cómo funcionó? A nivel de gestión comercial, por ejemplo, no teníamos CRM, teníamos CRM, lo utilizamos bien, lo optimizamos, nos está dando la data justa que necesitamos, o si no, tenemos que hacer pues una capacitación de CRM o cualquier cosa, establecer políticas, pero tenemos que analizarlo porque imagínense que el 2025 sigamos subutilizando el CRM y entonces va a ser la misma historia siempre. No vamos a tener una data y no vamos a poder analizar qué barreras nos impidieron y cómo quedaron nuestros clientes. En marketing también tenemos que analizarlo, porque marketing va de la mano con ventas. Entonces, ¿qué hicimos a nivel de branding? ¿Estamos posicionados? ¿No estamos posicionados? ¿Cuál es el engagement con nuestras comunidades y las diferentes comunidades que tenemos, sobre todo las que corresponden a nuestro giro? En ese sentido, tenemos que analizar el grado de involucramiento con la marca, me gusta, no me gusta, compartidos, recomendaciones. ¿Cuántos leads generábamos cada mes? ¿Cuántos de esos leads generados por campañas orgánicas o pagadas eran leads calificados? ¿Cuántos de esos leads calificados, o más bien ya prospectos calificados, cuántos se convirtieron en clientes? Porque muchas veces el gerente o algunas personas del departamento comercial no han analizado que esos esfuerzos de marketing es dinero y ese dinero hay que convertirlo en clientes. Entonces, tenemos que analizar qué hicimos en el marketing, ¿sí? A nivel de campañas, cuánto invertimos, cuál fue el CAC o costo de la adquisición de cliente, cuánto nos costó cada cliente, cuál fue el retorno de marketing en términos financieros. ¿Crecimos nuestras comunidades o no las crecimos? Y es que muchos planes que yo veo, eso ni siquiera lo toman en cuenta, ni siquiera lo toman en cuenta. Y hoy que estamos en la transición del paradigma, fíjense, ¿cuál era la verdad antes? ¿Cuál era la verdad antes hasta los años, no, hasta finales del 80, ya en el 90? ¿Cuál era la verdad? La verdad es que la empresa tenía que ir a buscar al cliente. Tenía que tocar una puerta, tenía que hacer una cita, tenía que hacer una llamada, buscando. Tenía que hacer publicidad para que lo vieran. Pero desde los 90 para acá, el paradigma se está invirtiendo. Y ahora con el marketing podemos hacer que el cliente nos busque, sin nosotros necesariamente buscarlo, sino creando un embudo de marketing, una estrategia, lo que sea, podemos hacer que el cliente llegue a nosotros. Entonces, es importante el marketing, porque el marketing es la base de la generación de leads que el vendedor va a convertir. Si no analizamos cómo hicimos el marketing, nuestro análisis es a medias, porque vamos a seguir con el mismo problema. Entonces, de aquí se generan métricas, ¿no? Métricas de productividad, métricas de eficiencia, de actividad, ya con números, ya con datos que tenemos que saber interpretar. Me ha tocado ver tristemente gerentes que no analizan las métricas, no las conocen. Oye, ¿cuál es el porcentaje de conversión que tiene tu fuerza de ventas? A ver, déjame lo checo. ¿Cómo que déjame lo checo? Mi gerente lo tiene que saber. Mi fuerza de ventas tiene un porcentaje de conversión del 25%, del 30%, del 12%, del 10%, del 40%, no sé, pero son métricas. Y si no conocemos esa métrica y no sabemos cómo nos impacta, ¿cómo vamos a saber que tenemos que mejorar? ¿Qué hace la mayoría? Cae en la adivinación. Vamos a ver qué es. Vamos a probar y vamos a probar y vamos a probar, como si nada más el objetivo sea traer leads, 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 en vez de fidelizar a los clientes, crecer a los clientes, etcétera. Claro, según el contexto del tipo de empresa. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Esto ni siquiera es un tema, no es nuevo, ya tiene su tiempo, pero hoy en día la inteligencia artificial nos permite analizar con más profundidad, con un análisis más completo, muchos datos. Nos sirve para el análisis predictivo. Con algoritmos de ciertas aplicaciones de ella podemos identificar patrones de datos históricos y comportamientos que se pueden dar en el futuro. Eso no existía hace, vaya, 20 años. O sea, en mi época, ¿cómo le hacías para vender
era otro mundo. Hoy la inteligencia llegó para, a ver, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a analizar, etcétera. Entonces está Salesforce, Einstein Analytics, está Tableau con inteligencia artificial, está Microsoft Power BI y muchas, ¿eh? Yo aquí puse solamente algunas y esto es para el análisis predictivo, pero también nos puede servir la inteligencia artificial para la identificación de segmentos clave, segmentos y clientes y poder hacer estrategias a la medida. Ya, por ejemplo, HubSpot, Salesforce, hasta Zoho ya se pusieron las pilas y tienen inteligencia artificial de la verdadera incluida. Porque hay muchos CRMs que te dicen IA y no es. Bueno, sí es IA, la verdad que sí es una IA, pero es una IA muy sencillita, muy light, de poca información. También podemos incluso conocer y analizar lo que siente y piensa el cliente. Es increíble. A través de herramientas precisamente como Molecular, que está al alcance incluso de pequeñas empresas, podemos analizar e interpretar lo que los clientes dicen en encuestas y a través de todos los canales de comunicación. Esto es increíble. Claro, no todas las empresas hoy en día ya están utilizando la inteligencia artificial por diferentes razones, costos, personal especializado y lo que sea, pero es un hecho que la inteligencia ya está aquí y nos sirve. Entonces tenemos que sumar la información. En marketing, como les decía, tenemos que ver, a ver, ¿qué hicimos? ¿Cuáles eran nuestros objetivos? ¿Los cumplimos? ¿Qué estrategias aplicamos? ¿Cuánto invertimos? ¿Cuántos leads generamos? ¿Cuál fue el alcance de las campañas? ¿Cuánto fue el costo por clic? ¿Cuántos clientes obtuvimos de las estrategias que aplicamos? ¿Tuvimos un retorno de inversión o no? Y no necesariamente tiene que ser un área de marketing robusta, puede ser una persona o dos, pero tenemos que medir y tenemos que saber qué pasó. Si tuvimos algún proyecto, un territorio nuevo, un canal de ventas nuevo, productos y servicios que agregamos al portafolio, hicimos cambios en la infraestructura, aplicamos procesos, tenemos que ver si nos ayudó o no nos ayudó. Todo esto que estoy diciendo, todo es parte del análisis. Entonces, yo lo que quiero es que ampliemos nuestra visión del análisis hacia una visión integral, holística, completa, de todos los elementos que un gerente de ventas tiene que considerar. En la parte de, por ejemplo, de gestión comercial, ¿cómo éramos? ¿Éramos los vendedores que necesita la empresa? ¿El perfil era el correcto del vendedor? ¿El calibre? ¿Estábamos organizados correctamente o el que estaba en la calle tenía que estar en el teléfono y el teléfono tenía que estar en la calle? ¿Cómo les pagamos? ¿La forma en que les pagamos fue la correcta? ¿Los motiva? ¿Los impulsaba? ¿O es un plan de compensación en el que nadie cree y no funciona? ¿Qué políticas aplicamos de ventas? ¿Nuestras herramientas fueron las correctas o ya las tenemos que actualizar? ¿Las tenemos que renovar? ¿Las tenemos que cambiar? ¿Cómo supervisé a mi fuerza de ventas? ¿Era un modelo de supervisión completo o simplemente era la famosa junta mensual? ¿Cómo me comuniqué con ellos? ¿Qué tipo de capacitación les ofrecimos? ¿Cuál era nuestro proceso comercial? Todas estas son variables, como les dije al principio. Vean cuántas variables son. Hay variables que pegan más, otras que pegan menos, pero finalmente son variables. Todo lo que estamos revisando es el subsistema con todas las variables del plan de ventas. Y yo lo que hice fue ordenárselos en una estructura clara de 4 partes para que ustedes vayan haciendo cada parte. Y ahorita estamos en el análisis. También tenemos que aplicar un FODA. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Qué oportunidades estamos viendo? ¿Qué amenazas? Porque muchas veces no miramos a lo que va a pasar. No le damos importancia al futuro. Y yo me canso de decir siempre, ¿quién en su sano juicio, el 31 de diciembre del año 2019, cuando estábamos brindando por el éxito del 2020, quién en su sano juicio se iba a imaginar todo lo que sucedió? Nadie. Así que si no miramos al entorno, si no vemos lo que va a pasar, nos pueden agarrar, como dicen a medias. También tenemos que hacer el análisis PETS para ver qué aspectos políticos y legales del entorno me afectan, qué aspectos económicos, qué aspectos socioculturales, qué aspectos tecnológicos tenemos que considerar. Imagínense que ustedes son una empresa que está contentísima
porque acaba de comprar un equipo que para él es nuevo y que va a lanzar al mercado, pero resulta que ese equipo ya va de salida. No lo analizó, no lo pensó, el equipo va de salida y entonces van a vender algo atrasado. No lo van a vender, se llenaron de inventario, adiós empresa. Tenemos que considerar todo el entorno. Las barreras. ¿Qué nos impidió vender? Nuestro clima laboral en el área comercial era negativo, nos faltaban herramientas de venta, nos faltaba dinero, recursos, los viáticos eran insuficientes o los viáticos estaban mal gastados. ¿Cómo eran nuestros vendedores? ¿Eran los adecuados? ¿Qué actitud tenían? ¿Qué actitud deben de tener? ¿Qué estrategias no funcionaron? Incluso nos provocaron problemas. ¿Cómo gestionamos el inventario? ¿El líder que tengo es líder o no lo ven como líder? Lo ven como un jefe tirano. Todo esto afecta y tenemos que ver cómo lo hicimos. La táctica, por ejemplo. Tenemos un nuevo producto, grandioso producto, bueno, competitivo, gran precio. A ver, fuerza de ventas, hay que vender este producto, pero no le decimos cómo. No les decimos la táctica. Y entonces mandamos al pobre vendedor a que haga lo que pueda y luego lo juzgamos de que no sabe vender. Entonces, hasta la táctica tenemos que revisar, ¿sí? Nuestra propuesta de valor no era competitiva. ¿Cómo le pedimos a un vendedor que venda algo que no es competitivo, que no es atractivo para el mercado? Y también tenemos que revisar cómo nos calificaron los clientes, ¿sí? El mundo, ¿qué viene en el 2025? Nadie es adivino, eso sí. Pero sí tenemos que ver las tendencias, lo que está pasando en el mundo, las noticias internacionales, para saber qué podemos hacer. Por ejemplo, el crecimiento que se espera para el año que viene es todavía una décima menor que el año pasado. El año pasado fue 2.9, se espera un 2.8. Las políticas proteccionistas de nuestro señor amigo Donald Trump nos puede afectar a nosotros y a otros países. Esa guerra que tiene con China nos puede afectar. Y si yo exporto o importo o tengo consideraciones con el dólar y no analizo esto, por más que tengamos un flamante plan, si no calculamos algunas cosas, cuello. La inteligencia artificial que va a velocidad vertiginosa, ¿cómo nos puede afectar? Pues tenemos que echarnos una leída, avances tecnológicos, a ver, ChatGPT, dime qué va a pasar. Los mercados volátiles siempre están, los eventos inesperados ni se diga. Así que, amigos líderes, tenemos que analizar para que al final de esta primera etapa del plan saquemos conclusiones. Hay que hacer un resumen, hay que decir, nos pasó esto, esto hicimos mal, aquí hay que mejorar esto, hay que mejorar esto no llegamos, esto sí llegamos, esto lo puedo repetir porque sí funcionó. Tenemos que ver qué puntos tenemos que mejorar. Cuando llegamos a esta conclusión, entonces ya estamos listos con lo que queremos, porque el análisis nos los dijo. Oye, este territorio nunca llegó a la meta. Oye, este vendedor te dio pérdidas. Oye, este producto no se vendió. Oye, esta estrategia no funcionó. Ah, ok, no llegaste a la meta, llegaste al tanto por ciento y toda una serie de conclusiones que tenemos que tener. No podemos avanzar a la siguiente parte del plan si no tenemos las conclusiones. No lo intenten, porque van a eliminar. Una vez que tengamos eso, entonces nos vamos a la segunda parte del plan. Ya sabemos qué pasó. Bueno, ahora qué queremos. Ahora sí, ¿qué queremos? Ahora sí vienen los objetivos. Y aquí es importante y hay que tener cuidado, porque no se trata de hacer la carta de los Reyes Magos. Ah, pues voy a subir las ventas un 40%, vamos a hacer esto. Sí, cualquiera puede decir muchas cosas, pero tenemos que ser realistas. Tenemos que saber establecer esos objetivos. Tenemos que saber exactamente qué tenemos que lograr, qué necesitamos. ¿Sí? Entonces, para esto, nada mejor que tener una metodología para establecer los objetivos. Y seguramente muchos de ustedes conocen la metodología SMART para definir objetivos. Necesitamos que estos objetivos sean específicos, que sean medibles. Muchas veces no medimos o no tenemos cómo medir. Tenemos que tener objetivos alcanzables, realistas, y se tienen que dar en un periodo. Pueden ser objetivos para un mes, para un trimestre, para un semestre, para el año,
pero tenemos que aterrizar todo eso que queremos hacer en objetivos específicos, porque es la única manera, es el único lenguaje de las ventas. Objetivo, meta, se logró o no se logró. Entonces, no olvidemos, los objetivos tienen que ser planteados a través de una metodología. Esta es una de tantas, muy común. Ahora, ¿quién interviene en la definición de la meta? Ya estamos hablando ahora sí de cuánto vamos a vender. Bueno, la verdad es que el responsable de proponer la meta es el gerente de ventas o el director comercial. Pero los que tienen que participar son varios. Así que para empezar, hay que integrar a las personas que tienen que ver con esto, hay que invitarlos para que para que sean metas establecidas por el equipo. De hecho, es muy sano hacerlo con el equipo. A ver, señores, vamos a platicar. Este año hicimos esto, logramos esto. Este año es esto. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Sacar un consenso. Desde luego que el líder tiene que decidir y propone la dirección. Pero realmente el líder es el que tiene que hacer el plan. En este caso, tú que me estás escuchando en este momento, que estás aquí con nosotros, el que está interesado por este plan, tú eres la persona que tiene que hacer el plan. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos que vender? Y esa es la pregunta mágica, la pregunta de los 64,000 millones de dólares. ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto tenemos que vender? Y entonces todo eso tenemos que hablar del concepto del pronóstico de ventas. El pronóstico de ventas, bueno, es eso, una proyección, es una meta, una cuota, un forecast que vamos a establecer, en donde calculamos cuánto pensamos vender en unidades, en equipos, en productos, en pesos, en dólares, según el país. ¿Qué es lo que una empresa necesita o debe generar en un periodo determinado para lograr la meta y ser rentable? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer el pronóstico? ¿Cómo vamos a calcularlo? Bueno, esta plática no es una plática de pronóstico. Vamos a hacer un repaso rápido sobre las formas de hacerlo, pero no es eso. Podemos hacer otro webinar. Por cierto, me gustaría que me escribieran ahí qué tipo de temas les gustaría que tocáramos en un webinar. Ustedes que son los clientes, los seguidores, los que tengo el favor que me sigan, díganme qué tema quieren que abordemos. ¿Qué tema quieren que hagamos en un webinar? ¿Cómo pagar a vendedores? ¿Cómo supervisar? Díganme ustedes, ahorita escríbanlo ahí en el WhatsApp, por favor, pónganlo. Díganme qué tema quieren. Si también, por ejemplo, quieren que ese tema lo saque yo en el canal, pongan en el canal este tema, porque ustedes son las personas que van a recibir esta información. Les agradezco mucho su participación, que estoy yo que están escribe y escribe y escribe ahí en el chat. Bien, errores en la predicción. Errores comunes, ¿eh? Esto se los puedo garantizar porque lo veo. Uno, hacer siempre lo mismo. Promedio más 10%, esa es la meta. Mes anterior contra mes de este año, más el 10%, 15%. Hay quien es un poco más osado y dice, promedio del año pasado, más 10% de crecimiento, más la inflación. Y es lo que la mayoría hace. ¿Está bien o está mal? Bueno, a mí en lo personal, no me gusta tomar los datos del pasado cuando no son estables. Cuando son estables, pues hasta podemos utilizar fórmulas matemáticas que existen o podemos utilizar la inteligencia artificial. Cuando no lo tenemos porque resulta que el año pasado había 10 vendedores y este año quedan 6 y no eran los mismos, la data no es igual. Sin embargo, hay que tomar la referencia. Referencia. Entonces, punto número 1, error, hacer siempre lo mismo. Punto número 2, no analizar la forma en que lo hacemos. Tenemos que, a ver, alto. La mejor manera de cambiar es primero hago un alto, hago conciencia de lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, y si me doy cuenta que no es la forma correcta, la tengo que cambiar. Entonces tenemos que ser abiertos y humildes para saber si nuestro modelo de predicción es el correcto o no. Otro error a la hora de los cálculos, no considerar el entorno y todo lo que puede pasar, que es un hecho. Así que ahorita lo vamos a ver porque es importante, ¿sí? Yo incluso soy enemigo en muchas de las veces de modelos matemáticos para empresas pequeñas. Ya para empresas más grandes en donde hay más estabilidad, ok, pero cuando no. Entonces hay que ver otros criterios.
O pensar también que nuestro criterio es el único y es el mejor. Esos son errores de predicción horribles, ¿no? Muy bien. Nuestra empresa no es la misma ahorita que hace 10 años, que hace 8, que hace 1. Por lo tanto, tenemos que considerar algunos aspectos. Primero, los factores que son controlables por nosotros. Nuestro modelo de distribución, nuestros precios, la forma en que hacemos mercadeo, el portafolio, el capital humano, eso lo podemos controlar. Ustedes pueden decir como empresa, vamos a contratar 2 vendedores más, vamos a subir la meta, vamos a vender ahora este producto, vamos a transformarlo. Esos factores son controlables por la empresa. Claro que si están mal las decisiones, nos va a impactar. Pero también hay factores que no son controlables. Y si no, pregúntenle a la pandemia, a todos los que vivimos eso, la guerra, y quién sabe cuántas cosas más, los huracanes, los ciclones, los tornados, las sequías. ¿Cuántas veces sucede esto? ¿Cuánto? Cada año hay esas cosas. El gerente de ventas tiene que saber, oye, si yo me dedico a la venta de agroquímicos, pues tengo que tener dentro de mis aplicaciones a los canales del clima. Tengo que ver qué dice el mundo científico al respecto de lo que viene, porque muchas veces no nos damos cuenta, hacemos cálculos bonitos y a la hora no coincide. Entonces, antes de ponerle el número, tenemos que analizar todas estas cosas. ¿Sí? Ahora, el pronóstico a su vez también depende de otras variables. Por ejemplo, no es lo mismo que la empresa la hayamos inaugurado o abierto en enero de este año que hace 20 años, que hace 40 años. Por lo tanto, el ciclo de vida de la empresa me va a exigir un tipo de venta y marketing diferente a una nueva. Si mi empresa es nueva, tengo que invertir en marketing, en comunicaciones, para posicionarme y me conozcan. Si ya estoy en la etapa madura, a lo mejor tengo que trabajar la cartera. Si estoy en una etapa hacia abajo, tengo que buscar la forma de hacer el efecto J para levantar, etcétera. También el producto que tenemos, que vendemos, tiene un ciclo de vida. Pregúntale a los que venden celulares. A cada ratito el producto se está reinventando, se está reinventando, se está reinventando y tenemos que ir de acuerdo al ciclo de vida del producto. También el momento de la economía que estamos viviendo, cada uno en su país. Me toca ver situaciones muy tristes en algunos países de Latinoamérica que están viviendo cosas pues que pues no deberían, pero ni modo lo están sufriendo y eso afecta los números, los pronósticos, las metas. Me toca ver a muchas empresas que ponen metas inalcanzables. El vendedor no puede, nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque el empresario quiere llegar a un número, pero no ha entendido que a veces los aspectos del entorno o las cosas del entorno, lo que está pasando, no nos los permite. También la condición de nuestros recursos. Oiga, yo quiero 5 camionetas de distribución porque vamos a vender tantas toneladas. Sí, claro, qué bonito, pero sabes que eso es una carta de Reyes Magos porque no tenemos dinero para camionetas. Así que si no tenemos dinero para camionetas, no vamos a abrir territorios nuevos, no podemos. Así que ¿para qué te inventas eso, gerente de ventas? Yo lo que quiero es que fortalezcas la cartera, que eleves el promedio de compra, que hagas venta cruzada y que vendas los productos que no estás vendiendo. Entonces, ahí es donde tenemos que ubicar al gerente, ¿no? También tenemos que hacer los cálculos de capacidad de mercado, potencial de ventas, porque si no nos engañamos. Hay mercados que ya están colapsados, que ya están sobreofertados, y tenemos que ver qué participación podemos lograr, cuánto podemos vender. Si el gerente no hace sus cálculos, va a poner puras mentiras en el plan de ventas. Ninguna predicción o ningún pronóstico puede ser perfecto. Es imposible. Hay mayores acercamientos. Ok, ¿cómo hacer el pronóstico? ¿Cómo vamos a calcular esa meta? Bueno, hay dos grandes grupos de métodos, los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. Los métodos cualitativos, que no son matemáticos, dependen del conocimiento y experiencia de quien lo hace. Por ejemplo, el dueño de la empresa, que seguramente fue el vendedor y que él empezó, conoce bien el mercado y la forma en que está reaccionando. Entonces, su criterio vale. Por eso es que el director, que conoce muy bien su historia y el mercado, cuando el gerente le sale con un pronóstico muy bajo, le dice, oye, espérame, el mercado te da para más. Ya lo hemos trabajado. No sé, son historias que estoy aquí inventándome, ¿no?
O ¿sabes qué? Te estás yendo arriba. Mentiras, eso nunca lo vas a lograr. Y los métodos cuantitativos ya son modelos matemáticos. Hay diferentes fórmulas para eso. Entonces, regresando a los modelos cualitativos, tenemos diferentes formas de definir una meta. Por ejemplo, cuando hacemos un comité ejecutivo, en donde está el de compras, está el de almacén, de distribución, está el de ventas, entre todos proponen, hacen su pronóstico, hacen su propuesta, y al final se revisa. El método Delphi precisamente consiste en esto. Un consultor analiza las propuestas del equipo directivo y juntos establecen la meta. Cuando a veces el comité de ventas participa, que se me hace muy útil, los vendedores dicen, sobre todo cuando el vendedor es realista, cuando es sincero, cuando quiere realmente proponer algo, dice, hemos tenido problemas con este producto por el precio, con este por la entrega, lo que sea, y todo eso nos permite ir tomando decisiones al respecto de qué tanto es tantito y cuánto no. En los modelos matemáticos hay modelos de métodos causales y de series de tiempo. Como les dije, no es una plática de esto porque nos llevaría tiempo, pero sí debemos de saber que hay muchas fórmulas o métodos matemáticos que nos permiten. Pero ahora ya hay un nuevo actor en este tema de la predicción y es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que cada día está dando más pasos. Yo recuerdo una película, se los voy a contar porque para mí es una anécdota. Yo tengo 64 años. Cuando yo tenía, creo que 9 años o 12 años, hubo una película que ya no la he vuelto a ver. Se llamaba Coloso 1980. O sea, era una película futurista, porque el 80 estaba lejos. Y esa película se trataba de que las computadoras, imagínense, no había ni computadoras, pero sí había computadoras en ciertas áreas, las computadoras empezaban a aprender exactamente lo que está pasando con la inteligencia artificial. Y llegaron a tener el control de la humanidad, por eso se llamaba Coloso 1980, era el fin de la humanidad a partir de la inteligencia. Bueno, no nos vamos a poner tan negativos, tan pesimistas, pero la inteligencia artificial hay que aprovecharla para esto, para definir lo que vamos a vender. Entonces aquí hay muchas aplicaciones que nos sirven para esto. Por ejemplo, la inteligencia artificial nos puede servir para analizar datos históricos, identificar patrones, hacer correlaciones de variables, determinar o considerar cambios económicos o tendencias del mercado. Para eso está, por ejemplo, Tableau o está Power BI. Power BI lo hace en un nivel gratis o menor y hay el nivel avanzado. Y hay otras aplicaciones que no puse, ahorita las puedo leer. Hay también aplicaciones que son modelos de simulación de escenarios, en donde los algoritmos de la inteligencia simulan esos diferentes escenarios de mercado y rendimiento según variables clave, ¿sí? En este caso, lo que podemos hacer con esto, el beneficio que nos da es que podemos prever cambios de precios, promociones o mercados que podrían impactar. Y eso lo hace la inteligencia artificial. También están aplicaciones para segmentación inteligente de clientes, en donde podemos establecer metas específicas y alcanzables y aumentar segmentos incluso de alto potencial. Está Soho, Analytics, está HubSpot, está Salesforce y muchos más. Ahí puse algunos, porque quiero poner en algunos casos aplicaciones que estén al alcance de pequeñas empresas. No todas están al alcance. También están las aplicaciones de IA para optimización de recursos. ¿De qué nos sirve esto? Pues nos sirve para garantizar que los objetivos estén respaldados por una distribución efectiva de recursos. Imagínense que nosotros, con nuestro cálculo de yo creo, distribuyamos los recursos de una forma incorrecta y no podamos aplicar la estrategia y todo lo demás. También está la definición de metas hiperpersonalizadas. Son segmentaciones muy específicas, metas ajustadas a un vendedor o a un equipo, de acuerdo a la historia, habilidades y muchas cosas. De verdad que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Y aquí hay otras, ¿eh? Está Amazon Forecast, está Crystal Knows, está Clary. Ahí está de Clary, me gusta. Dice, ofrece previsiones precisas al analizar la actividad de los equipos de ventas. Ojo, eso es en el CRM normalmente, con datos históricos. Hay muchas aplicaciones, o sea, no terminaríamos de hablar en eso. Entonces, lo único que quiero es que consideren eso, lo consideren para hacer el pronóstico.
Sin embargo, tenemos que tocar la realidad. Y hay algunos aspectos que incluyen en la accesibilidad de la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay algunos costos que están muy fuera del alcance de las pymes, muy fuera. Cuestan mucho la instalación e incluso la renta de cada usuario. También hay que considerar que hay aplicaciones de inteligencia artificial que no son fáciles de usar, que se necesitan gente especializada, porque si no, no le sacamos provecho. También es importante considerar que necesitamos una infraestructura tecnológica para la inteligencia artificial, mínimo un ERP, mínimo CRM, y muchas empresas no lo tienen. La parte del soporte y de la capacitación es otra barrera que nos puede impedir tener acceso a la inteligencia artificial. Sin embargo, la verdad es que muchas de las empresas que seguramente están aquí ahorita ya están utilizando la inteligencia artificial de muchas formas, ¿no? Sobre todo en la primera parte. Bueno, el pronóstico tenemos que redondearlo con 3 factores que tenemos que analizar. Los factores específicos de venta, las fuerzas económicas generales y los factores de influencia administrativa o propios de la empresa. Aquí, por ejemplo, los factores específicos tenemos que ver factores de ajuste. ¿Qué puede suceder a nivel de desastre en el medio ambiente y todo lo que nos rodea? En los factores de cambio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cambio en un producto, vamos a cambiar el empaque, vamos a agregarle más valor y eso nos debe dar más venta. Vamos a cambiar la forma de hacer la producción, las instalaciones, los mercados. También están los factores corrientes de crecimiento que tienen que ver con desarrollo, con expansión, lo que queremos superar de ventas para considerarlo. Muchas veces no, les digo, nada más toman el promedio del año pasado, le agregan un 10% y esa es la meta. ¿Sí? Hay factores externos en la economía como el Producto Interno Bruto, las cuestiones financieras, el poder adquisitivo, etcétera. Y también los socios de la empresa pueden tomar decisiones al respecto. Pues vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, sobre todo si se puede, y eso hay que considerarlo. A mí me gusta que es muy practiquito, es muy sencillito. Obviamente no es el único método para elegirlo. Yo recomiendo que se cruce este método con, por ejemplo, los promedios, con algún tipo de pronóstico matemático si las ventas son estables, para que al final se determine la meta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, a ver, mis clientes actuales me dan un promedio de $1.800.000 al año. Casi es algo más o menos que me dan. Ok, entonces esa venta ya la tengo, nada más tengo que mantener a esos clientes. ¿Cuánto más puedo vender por clientes nuevos? Ah, pues si consigo tantos clientes con un promedio de ticket de tanto, me puede dar $850,000. ¿Cuánto puedo sumar de meta, de venta, si recupero clientes con un promedio de ticket de tanto? ¿Cuánto puedo vender más si agrego 2 vendedores, 3 vendedores? ¿Cuánto más puedo vender si impulso ciertas líneas que no se estaban vendiendo? ¿Cuánto más puedo vender si abro sucursales, canales de ventas o lo que sea? Y esto me da un pronóstico. Es un pronóstico inexacto, obviamente, pero estos cálculos tienen que estar bien hechos. A ver, yo tengo una cartera de tantos clientes, necesito 5 clientes más para que con su promedio me dé una venta. Entonces, esto lo podemos hacer y esto lo cruzas con cualquiera de los otros sistemas cualitativos o cuantitativos que he platicado. Y con eso le ponemos el número. También el ejercicio del análisis del embudo, de cómo se movieron los leads, de cómo fueron las conversiones, me puede dar una idea a partir de un vendedor promedio lo que se puede vender. Y también le podemos poner número a la casa, sí. Entonces, en ese sentido, es muy importante valorar todos los aspectos que les estoy diciendo. Recuerden que el tema es qué tipo de estructura del plan vamos a hacer. El tema es el plan completo. Debemos de hacer en algún momento otras masterclass con otros temas. Ahí voy a leer de todas las que pusieron. Les prometo que los vamos a hacer. Los objetivos de gestión. Vamos a mejorar a nivel de gestión. Por ejemplo, de acuerdo al análisis, vamos a cambiar la organización de ventas. Vamos a crecer a la fuerza de ventas. Vamos a cambiar el modelo de retribución por un modelo más que motive. Vamos a agregar un modelo de supervisión o la supervisión. Vamos a agregar un área de inteligencia comercial.
A nivel de administración, vamos a agregar nuevos indicadores, vamos a utilizar ahora sí un CRM, vamos a utilizar otras aplicaciones, vamos a cambiar los reportes, vamos a agregar un asistente de ventas porque le quita tiempo a los vendedores. Eso depende de cada empresa. Cada empresa tiene sus propios objetivos. Por eso es que los planes no pueden ser igual. Aunque sean dos empresas que vendan lo mismito, seguramente las condiciones son diferentes y entonces cada quien tiene objetivos diferentes. Vamos a desarrollar a los vendedores, vamos a aplicar una detección de necesidades de capacitación, vamos a hacer una escuela de vendedores, no sé, cualquier cosa. ¿Esto de qué depende? De el análisis. Ya que tengo mis metas, ahora sí ya tengo mis objetivos, ya tengo mis metas, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ahora lo que sigue es cómo lo vamos a lograr. Y entonces entramos al mundo de la estrategia. Ahora sí vamos a pensar en estrategia. Es momento de pensar en estrategia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos qué vamos a querer, qué es lo que queremos lograr. Ya definimos el qué, y ahora vamos en el cómo. ¿Sí? Entonces, una estrategia es una definición simple, es una serie de acciones que han sido bien meditadas en base al análisis y encaminadas hacia un fin determinado. ¿Sí? Puede haber muchos tipos de estrategias, muchos. Yo las englobo en tres tipos: estrategias de ventas, estrategias de marketing y estrategias de gestión. Tres grupos generales de estrategia. Y aquí muchas empresas se confunden, y muchos, se confunden mucho. ¿Por qué se confunden? Primero, porque eligen estrategias que no corresponden. Segundo, porque esas estrategias no están validadas o soportadas en una meta. Tercero, porque muchas veces hacemos un mal cálculo de la inversión. Invertimos mucho al principio de año y luego en marzo no tenemos dinero para invertir. Entonces tenemos que ordenar la estrategia. Tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. Por eso es importante saber cuándo y cómo vamos a elegir la estrategia y cuándo la vamos a aplicar. Entonces, si yo tengo algo que tengo que mejorar, voy a aplicar la estrategia de acuerdo a la meta. Por ejemplo, voy a mejorar la conversión del 15 al 22%. ¿Sí? Entonces, es importante que sepamos cuándo y cómo. ¿Sí? Necesitamos entender muy bien el objetivo. Vamos a ver un ejemplo de una creación de una estrategia. Imaginémonos que el análisis de la situación nos dijo que el ticket promedio de nuestra sucursal está bajo y lo vamos a subir de $30 a $35. Entonces, el objetivo es incrementar el ticket y la meta es incrementar en un mes, en un año, en un semestre el ticket un tanto por ciento. Obviamente, esto se derivó del análisis que hice, ¿ok? Yo conozco muchas empresas que tienen sucursales y no miden el ticket promedio, es increíble. Entonces vamos a suponer que una persona, un gerente de una sucursal detectó que el ticket promedio es bajo y él sabe que aunque haya la misma cantidad de clientes, si yo subo el ticket, las ventas van a subir. Es una cuestión muy lógica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Definir la meta y establecer estrategias. Aquí pongo 5 estrategias, no 4 estrategias para incrementar el ticket promedio. Este es un ejemplo. Capacitar al vendedor en técnicas de venta, mejorar las herramientas de demostración o lo que tiene que mostrar, diseñar promociones, incluso aplicar el merchandising. Eso puede ayudar a promover el ticket promedio alto. Ahora sí, estas son 4 estrategias que obedecen a una meta y que obedecen a una situación. Bueno, este ejercicio lo tienen que hacer en todas las áreas del área comercial, por líneas de producto, por territorios, por vendedor, para entonces saber cuál es la estrategia que van a aplicar, porque si no, insisto, vamos a perder mucho dinero. Así que es importante asegurar que la estrategia corresponda a un objetivo y desde luego una meta. También podemos decir, a ver, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer unas estrategias de penetración de mercado porque tengo mercados que todavía, tengo clientes que todavía pueden comprar más, tengo otras posiciones que puedo agregar en mi propio mercado, o tengo que irme a un mercado nuevo, o tengo que desarrollar productos. Cualquiera de las 4 son decisiones estratégicas que obviamente están basadas en el análisis. ¿Cuándo voy a desarrollar un mercado? ¿Cuándo voy a diversificar? ¿Cuándo voy a hacer una estrategia de penetración? ¿Cuándo voy a hacer una estrategia de desarrollo de productos nuevos? Nuevos productos a mercados actuales, nuevos productos a mercados nuevos, mercados actuales con mismos productos, etcétera. Estas son decisiones estratégicas, ¿sí? Y van a depender precisamente de lo que hagamos.
Estrategias de ventas. Miren, puedo yo mostrarles hojas y hojas de estrategias, pero no podemos decir que la misma estrategia sirva para todos. No podemos hacerlo. A lo mejor, por ejemplo, digo, puede ser raro, pero hay muchos países que todavía no tienen el mismo acceso. A lo mejor aplicar una estrategia de chatbot no es lo mío porque es puro face to face, por ejemplo. Vender nuevos productos, no, pues los míos son los buenos. Entonces, aquí hay toda una serie de ideas que yo les doy para aplicarlo según la meta. Según la meta, no cualquier meta, según la meta. Pero vean cuántas ideas hay. Agregar un cuenta clave, aplicar la venta cruzada, cambiar la forma de que están organizados los vendedores, agregar un área de inteligencia comercial para generar leads y prospectos, abrir citas, manejar un abridor y un cerrador en mi proceso comercial, aplicar promociones, hacer demostraciones de productos, hacer ventas a consignación, crear un equipo especial de negociación. Entonces hay muchas cosas que hacer, pero no podemos saber cuándo aplicarlas si no tengo claramente, ¿sale? Y de la misma forma, estrategias de marketing, que ahorita sí hay muchísimo que hacer en marketing, muchísimo. Recuerden que estamos en el proceso bastante avanzado. Hay empresas que todavía no están viviendo esto, pero estamos en el proceso del cambio de paradigma. Tenemos que hacer que los clientes nos busquen y para eso está el sagrado marketing, pero hay que hacerlo bien. No se vale esperar milagros de marketing orgánico. No se vale esperar milagros de campañas mal hechas, mal segmentadas, mal pensadas, con contenido que no se entiende. Pero el marketing bien hecho es otro mundo. Pregúntenles a todos los vendedores de los 80s si les hubiera gustado que les dieran el lead. Aquí está una persona interesada, quiere saber cuánto cuesta un equipo. Qué fantástico. Sin embargo, también falta la otra parte. Necesitamos que la persona que convierta el lead en cliente sea un buen vendedor. Por eso es todo lo que hemos estado hablando, para que en el plan esté integrado eso. Por ejemplo, si tenemos un FODA, pues ahora hay que aplicar el CAME. ¿Cuántas veces nos quedamos en el FODA y no hacemos nada? Nada más hacemos el FODA para hacer el análisis, pero no tomamos ninguna decisión. No, pues tengo que corregir las debilidades, tengo que afrontar las amenazas, tengo que mantener mis fortalezas, tengo que explotar las oportunidades o mis fortalezas, etcétera. Y esto también es parte de la estrategia y es parte del plan. Así que aumenten la visibilidad de lo que tienen como plan. Y finalmente, bueno, tengo que ver cuánto me va a costar. Porque el director te va a decir, esto está muy bonito, pero ¿cuánto va a costar? Y entonces le tenemos que poner un número. ¿Cuál número? Bueno, hay muchos criterios. Estos criterios, incluso que le estoy poniendo, no son ni oficiales ni universales. Pero que tengamos una idea, ¿no? Una pequeña empresa que está iniciando puede invertir entre el 12 y el 20% en marketing y ventas, una mediana del 6 al 12, una grande del 5 al 10. Por sectores, aquí puse nada más 6 sectores: bienes de consumo del 8 al 10%, tecnología de 12 al 20%, servicios profesionales del 5 al 10%. ¿De qué? De la venta bruta. Eso es lo que vamos a invertir en el plan de ventas que incluye toda la estrategia. Así que échenle números. Si yo voy a vender $1,000,000 en el año, pues el 5%, ¿cuánto es? Y le echamos pluma y vemos con ese porcentaje, que es el que me está autorizando la dirección, ¿qué puedo hacer? Porque hay dos formas. O el gerente propone la inversión simplemente y el director, si tiene dinero, lo autoriza, o el gerente le dice, ok, director, ¿cuánto tenemos para invertir? Porque a lo mejor nos dice, mira, podemos invertir empezando con esto y a medio año, conforme se vayan dando los resultados, pues entonces podemos ir aumentando la inversión, pero tenemos que saber cuánto nos va a costar todo el plan. Realmente, este plan lo tenemos que organizar en tiempos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Quién va a ser responsable? ¿Quién va a hablar con el proveedor? ¿Quién va a hablar con quién se va a asegurar de los contenidos?
quién va a supervisar al vendedor, y esto tiene que estar plasmado en un diagrama de Gantt, en donde en la columna de la izquierda esté el cometido, la acción o la actividad, y a partir de la columna de la derecha, el primera semana, segunda semana, tercera semana, o por día, o por mes, o como quieran. Yo recomiendo que entre cada mes pongamos una columna de inversión para saber cuánto nos va a costar ese mes. Y decir, enero nos va a costar tantos dólares, febrero tantos, abril tantos. Al final, este plan es un plan que vale el 5% de las ventas que están pronosticadas. Y entonces viene la palomita del director. Bien, esto es un plan. Esta es la estructura de un plan. Por último, quiero dar una serie de recomendaciones para que el plan funcione, porque luego viene esa parte, ¿no? Es como cuando contratamos un vendedor y ya lo ponemos a vender sin haber hecho nada con él. Un plan como tal tiene que involucrar al equipo, de preferencia, en la definición de las metas. Un plan tiene que ser comunicado al vendedor y a todas las áreas para saber qué se va a hacer. Imagínense que se lanza una promoción y luego nadie sabe nada. Hay que comunicar el plan, la estrategia, la táctica, todo lo que se va a hacer. También tenemos que revisarlo cada mes, es un hecho. Los planes no son estáticos, son dinámicos. Lo que no funciona lo cambiamos o lo mejoramos. Pero cada mes se tiene que revisar y el gerente tiene que presentar sus avances del plan para que entonces la empresa se rija por el documento maestro, que es lo que vamos a elaborar. Y finalmente es importante que trabajemos en base al plan, porque muchas veces tenemos el plan elegantemente diseñado, está en el anaquel y ni le hacemos caso. Nos empezamos a inventar otra vez, haciendo un marketing o una venta esquizofrénica, hoy esto, mañana esto, otra vez, regrésate, ahora prueba esto y finalmente no funciona y entonces vamos a terminar como el señor del inicio. Ok, esta era la plática que yo quería darles. Esta plática que espero que les ayude para hacer el plan 2025. Me gustaría abrir la sesión de preguntas para ver si el equipo, el staff nos ayuda con preguntas por ahí. Vamos a leer algunas preguntas. Por favor, escriban en el chat quién quiere una liga de la copia de la grabación de este plan. ¿Quién lo quiere? Yo no se lo voy a dar a quien no lo pida, solamente se lo voy a pedir al que me lo pida. ¿Quién quiere tener acceso a esta grabación? ¿Quién quiere recibir un modelo o ejemplo de un plan de ventas? También lo podemos hacer. ¿Quién quiere la herramienta del taller de remoción de barreras de ventas? Por favor, escríbanlo ahí, porque vamos a revisar uno por uno todos los asistentes, quién fue el que lo pidió, quién es el que lo solicitó. Si ponen el nombre de la empresa sería sensacional, si me dicen de qué país sería mucho mejor, para que podamos estar bien conectados. Los vamos a invitar a los nuevos webinars. Ahora sí, este año, si Dios quiere, voy a hacer diferentes webinars. Este año no pude, la consultoría me exigió demasiado y no pude, pero el año que viene lo quiero hacer. Entonces, no sé si por ahí alguien nos puede leer algunas preguntas. No sé si el staff nos escuche por allá. Si no, yo le busco ahorita. Déjenme ver. Ok. A ver, aquí hay, híjole, es que hay muchísimas preguntas. Miren, por ejemplo, dice, ok, aquí hay una pregunta. Precisamente está hablando sobre de los modelos de predicción. Miren, si quieren, les voy a agregar en ese envío una lista de las aplicaciones de inteligencia artificial que les van a ayudar en la predicción y también los modelos matemáticos para eso, porque sí, sería una explicación muy amplia ahorita. Necesitaría yo información para poderte responder. Esta persona es Arturo de Honduras. Por aquí está Ana del Salvador. Gracias. Bueno, hay muchas gracias. Yo la verdad que lo agradezco a todos los que estuvieron aquí. Muchos agradecimientos. La verdad que me da mucho gusto eso.
Por aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué opinas de el manejo de redes sociales para generar leads? Bueno, es una estrategia válida, incluso hay vendedores que son muy buenos en esto, manejan muy bien las redes sociales y saben generar leads a partir de ahí. Yo creo que tenemos que tener un balance en el caso del vendedor en la forma de generarlo. Hay vendedores, por ejemplo, que son muy buenos en LinkedIn y generan suficientes ventas, otros no. Así que le toca al supervisor o al gerente ver si el vendedor tiene esa capacidad. Si la tiene, yo lo dejo. También la empresa tiene que hacer campañas de Google Ads según lo que venda para que el vendedor tenga recursos o leads para vender. Cada día más se la venta ortodoxa de salir, tocar una puerta, de ver que nos habla el tomador de decisión, pero todavía se puede hacer, se puede combinar, sobre todo porque hay empresas que no tienen acceso a el tema a los recursos para las aplicaciones, para incluso los CRMs, o para las campañas y ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien, por aquí hay otra pregunta que dice, me están preguntando, este caso es Gabriel Figueroa, por la extensión del plan. ¿De qué tamaño tiene que ser? Bueno, como les dije, el tamaño es relativo siempre que integre toda la información estructurada. Sí, hay planes de 15 hojas que son los primeros ensayos, planes de 25, de 30. Creo que hay que buscar el balance entre la información relevante, el buen análisis y los objetivos y estrategias. Así que es un tanto relativo. ¿Qué tan importante es? A ver, esta pregunta es más que de prospección. Me están hablando de la importancia de la calificación del prospecto a la hora de la generación de leads, que es todo un tema. Pero lo está escribiendo, dice, este año hemos tenido una conversión por debajo del 5%. O sea, imagínense, de cada 100 prospectos, solo 5 le compran. Entonces ahí hay un problema muy serio. Habría que ver hasta dónde es un problema de propuesta de valor, que tengan precio caro, producto no sea competitivo, o hasta dónde es un tema del vendedor, de la capacidad de conversión. Hay que ver todos esos temas para ver qué pueda pasar. Muy bien, por aquí está Eduardo. Eduardo es de Licenciado Perú. Mezquita, Sí, también adelante. tenemos una pregunta de Óscar Humberto que nos pregunta, eh, ¿qué tanto se puede automatizar la elaboración de un plan comercial usando la inteligencia artificial? Bueno, hay algunas aplicaciones que efectivamente casi nos hacen el plan, ¿eh? Por aquí lo tengo porque la verdad no me lo sé de memoria, la verdad, ¿para qué les voy a inventar lo que no es? Hay uno que se llama Anaplan. Anaplan es una aplicación con inteligencia artificial en donde nos hace la planificación, presupuesto, pronóstico, simulaciones y nos sirven. Por ejemplo, incluso hice una investigación de cuánto cuesta y estamos hablando de $60 por usuario. Normalmente esto lo aplican las medianas y grandes empresas, pero sí existe. Hay diferentes. No, la mayoría nos dan una predicción, pero no todo el plan. Esa sería la forma automática, pero yo la verdad no lo recomiendo así todo. Dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Si es madura, si no es madura, si tiene un área completa de data, de análisis de información, pues sí se podría hacer, ¿no? Pero la verdad es que todavía las empresas no lo hacen así como tal. No sé si hay otra pregunta por ahí. Sí, Israel Prieto, ¿cómo se puede calcular el porcentaje de efectividad de un vendedor? Hay varias formas. Te voy a dar el más sencillito, el más sencillito. Número de cotizaciones, cierres. Si, por ejemplo, mi vendedor generó 100 cotizaciones y solo cerró 10, entonces divides 10 entre 100, te da el 10% de efectividad. También se puede sacar la efectividad de convertir un prospecto a un prospecto calificado o de cotización a cierre. Normalmente es dividiendo el resultado entre el total de oportunidades, en este caso de cotizaciones. Tenemos una pregunta de Sandra Arguillo, ¿cómo elaborar un forecast de ventas? Ahí sí tenemos que meternos a cuestiones matemáticas, porque estamos hablando de cómo se van a desplazar nuestros productos. Te voy a deber esa respuesta porque es una respuesta compleja,
pero también hay aplicaciones de IA que nos pueden ayudar en el forecast. Tú tienes que ver el comportamiento pasado del producto. Ahí sí, el comportamiento, no el número, el comportamiento, la demanda que vas a tener, el canal en que lo vas a vender para poder hacer el cálculo. Por ejemplo, cuánto más voy a incrementar ese forecast en este nuevo periodo. Aquí hay una pregunta que fue recurrente entre más de 5 personas. ¿Cómo desarrollar mis vendedores? Esa pregunta es buenísima. Miren, precisamente en el canal de YouTube, en el canal en donde me van a ver en más de 500 videos, hay muchos videos al respecto del desarrollo de un vendedor. La parte más importante de esto es, primero, en dónde está el nivel del vendedor, cuál es su calibre. El calibre lo conforma las actitudes y las aptitudes. La actitud es quiere o no quiere, ¿no? Eso está fácil, pero la aptitud se da por el conocimiento, por la formación y la experiencia. Entonces, si yo siempre he dicho, ¿no? Incluso por ahí tenemos un curso de cómo dirigir vendedores. Y la primera parte que digo, ¿quieres dirigir vendedores? Primero tienes que saber qué material humano tienes. Por lo tanto, tienes que valorar al vendedor. Entonces, si tú ves que el vendedor tiene problemas para abrir relaciones, tiene problemas para prospectar o tiene problemas para cerrar, entonces ya sabes en dónde lo tienes que desarrollar. Después de que ya decidiste o identificaste sus áreas de oportunidad, ahora tienes que hacer un plan de trabajo con el vendedor. Te voy a dar esta capacitación, quiero que veas estos videos, te voy a acompañar, quiero ver cómo lo haces. Y entonces en ese feedback, en esa retroalimentación que da el líder al vendedor, lo va desarrollando, lo va creciendo, siempre y cuando el vendedor quiera. Cuando el vendedor quiere, podemos hacer maravillas. Aquí hay una sugerencia para un próximo tema en vivo, pero lo veo más como una pregunta del señor Julio Duque. ¿Cómo identificar mi propuesta y vender un producto cuando el precio es muy alto comparado con la competencia? Ok, es un buen tema. De hecho, me toca mucho ver en fuerzas de ventas ese tema. Oiga, pero tenemos un precio que está por arriba del promedio. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué se soporta ese precio? ¿Qué hay atrás? ¿Cuál es el valor de ese precio? Porque muchas veces el vendedor vende precio, no vende valor. Es como quererle vender a una persona un coche digamos, sencillo y un coche que tenga muchas aplicaciones o muchas ventajas. Es la misma persona. ¿Cómo le puedo vender el modelo más caro? De hecho, el vendedor tiene que empezar por lo caro, ¿no? Pero más bien por lo que cuesta más, no la palabra caro. Entonces, aquí la respuesta está en transmitir el valor del producto al cliente para que el precio tenga menos importancia. Ahora, si estamos en un mercado altamente competido por el precio, ahí tenemos que tomar otro tipo de decisiones, ¿sí? Una estrategia de costos o lo que sea. Pero cuando se trata de vender productos de mayor valor o tenemos un precio, la respuesta está en la capacidad del vendedor de transmitir todo el valor del producto para que la gente lo compre. No por nada existen hoteles de 5 estrellas, de 4 estrellas y de 3 estrellas. La gente que puede pagar el de 5 va y lo paga. Entonces, ¿por qué? Porque el valor lo percibe, lo identifica y lo paga. Y los que no, no. Entonces, aquí también tenemos que ver si nuestra estrategia está dirigido al mercado correcto. Aquí hay una pregunta de Víctor Ponce. ¿Se puede realizar un pronóstico basado solo en gastos? O sea, no tengo vendedores, solamente marketing y otro tipo de gastos. No, 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 definitivamente no es por ahí. Acuérdense que el pronóstico es una predicción, tenemos que hacer cálculos, aunque no haya vendedores, alguien tiene que hacer el intercambio de valor, alguien tiene que atender al cliente. Si tenemos datos históricos, pues podemos hacer un pronóstico basado en datos históricos. Si las ventas son ventas consistentes, podemos utilizar modelos matemáticos para definir cuánto. Pues, mínimos cuadrados y cualquiera de los que hay, lo podemos hacer. Si no tenemos ningún dato tampoco, o sea, de nada, y estamos empezando de cero, tenemos que investigar a la competencia, al mercado, para saber cuál es la demanda y entonces nosotros decir, podemos vender esto. Y también tenemos que considerar nuestra capacidad instalada, todo lo que implique el proceso comercial para poderlo definir. Hay una pregunta también muy recurrente, pero en diferentes áreas. O sea, preguntan varias personas
con diferentes giros, por ejemplo, en seguridad, en venta industrial, en ventas verticales de insumos industriales, ¿qué KPIs utilizar o cómo saber qué KPIs utilizar? Fíjese que acabo de grabar y le voy a hacer un comercial a mi amigo. Acabo de grabar un video con Rodrigo Márquez. Rodrigo Márquez es un experto en datos. Es un consultor de datos y es una persona que crea o desarrolla KPIs para las empresas. Y estábamos hablando de que no hay KPIs universales y ese tipo de cosas, pero sí tenemos que identificar qué queremos medir. O sea, no podemos crear un KPI si no sabemos qué vamos a medir. Y no solo eso, tenemos que saber para qué, o sea, lo que voy a lograr, para qué me sirve. Porque no todo es vender. Por ejemplo, un KPI puede ser visitas, puede ser número de cotizaciones. Entonces, cuando yo establezco el KPI con una meta, es porque con ese KPI, junto con otras partes del proceso, voy a lograr algo. Entonces, aquí yo necesitaría conocer tu empresa, necesitas saber qué venden, a través de qué canal venden y todo, para saber cuáles serían los KPIs. Ese es otro tema importante. Creo que lo podemos hacer un webinar o mínimo más videos en el canal, pero definitivamente que es importante. Y Rodrigo Márquez tiene un canal que se llama Comunicación Numérica. Se los súper recomiendo ese canal. Aquí también hay una pregunta muy recurrente. En este caso, Gloria Muñoz, bueno, comenta que cómo se puede conseguir una consultoría personalizada con usted. Muchas gracias, Gloria. Mira, aquí en la pantalla están mis datos de contacto. Y un servidor está en México, en el estado de Jalisco, pero tengo clientes de toda Latinoamérica. Nosotros hacemos trabajo virtual con todas las empresas a través de proyectos. Entonces, si tú me haces el favor de contactarme a través de ese número de WhatsApp o esos correos, yo te contesto, definimos una agenda para vernos virtualmente a través de Google Meet o Zoom, platicamos de las necesidades de tu empresa y hacemos un proyecto a la medida. Así que yo pongo a consideración de todos mi WhatsApp personal, ese es el WhatsApp. Cualquier mensaje, yo estoy para servir. Como complemento, si alguien quiere, también puede utilizar el chat y dentro del chat se les puede contactar Es posteriormente. correcto, también en el chat, porque también leí por ahí a alguien que quería una consultoría. Bueno, estamos a sus órdenes. Miren, nuestro trabajo consiste en ayudar a las empresas a que logren todas sus metas comerciales. Trabajamos toda la gestión comercial de todos los giros de negocio y de diferentes tamaños de empresa. Si alguien tiene problemas con su fuerza de ventas, con la forma de pagarles, con la planeación, con la administración de ventas, con la supervisión, ese es nuestro trabajo precisamente. Hay muchas más preguntas, disculpen si no da tiempo de abarcar todas, pero las demás preguntas son o ya se contestaron o son preguntas que son referentes a otro tipo de temas que se van a abarcar más adelante. Creo que Correcto. por el momento sería todo, licenciado. Muchas gracias, Dante. Gracias a todos por haber asistido, por haber permanecido hasta este momento. Les prometo que a todos los que me dijeron quiero el plan, quiero el ejemplo del plan, quiero la grabación, se las vamos a enviar a su correo para que tengan acceso directo a la grabación y para que tengan el plan ejemplo, incluso el que me pida el taller de remoción de barreras también se lo voy a enviar. Gracias a todos, de verdad. Para mí fue un gusto verlos, bueno, más bien sentirlos, saber que están ahí, porque no los vi face to face, pero saber que están ahí. Fue un buen número de personas que estuvieron presentes. De verdad les agradezco muchísimo el que se hayan conectado, el que me sigan en el canal, el que estén pendientes y el que quieran pertenecer a esta comunidad de líderes comerciales formado, insisto, por dueños de negocio y por gerentes de ventas, por supervisores de ventas, por jefes de ventas, muchísimas personas encargadas del área comercial que nos siguen. Gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches. Muchísimo gusto. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.